Si abordas cada situación como un asunto de vida o muerte, morirás varias veces. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Consejera, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Como sabemos perfectamente que usted está viajando constantemente por cuestiones laborales, bueno, pues por supuesto que aprovechamos cuando usted aterriza en la isla de La Palma para poder hacerle un par de preguntitas y también para saludarla y verla. Consejera, yo siempre he dicho que el buen político, o al menos la prioridad del buen político, siempre debe ser mantenerse a la escucha, saber cuáles son, una escucha activa, por supuesto, y saber cuáles son las necesidades reales de la gente, de la población. Por eso, a colación también de este tema del borrador, del decreto agrícola, le pregunto cuáles han sido las principales sugerencias o las principales reclamaciones que más se han repetido desde que se presentó este borrador. Bueno, lo que más nos han trasladado, todavía no tenemos el informe definitivo de las alegaciones, pero sí es verdad que en reuniones y lo que han ido trasladando como aportaciones está centrado, por un lado, en cómo van a ser los pagos, en el plan de pagos, igual que ocurrió también con el decreto territorial. Luego, qué va a pasar con las personas que se encuentran en la zona donde hoy dicen los informes científicos que no se puede construir porque hay riesgo de colapso. También pasó algo similar en el decreto territorial con la parte de la zona roja. Y luego, cómo va a articular, en este caso, la Consejería de Agricultura, el facilitar suelo para que aquellas personas que están en esa zona de riesgo de colapso puedan hacer su finca. Eso por una parte. Y luego también tenemos muchas sugerencias planteadas en torno a qué va a pasar con aquellas personas que decidan emprender otra actividad. Siempre dijimos que, oye, que las personas tenían que recibir el dinero y que habrá quien quiera seguir con la agricultura del plátano, habrá quien quiera seguir con la agricultura que tenía, habrá quien quiera cambiar de sector. Bueno, pues dejar claro también que el decreto eso lo facilita. Yo creo que necesitamos ahora, aunque yo creo que estamos en una fase en la que es necesario que los decretos digan todo, incluso lo que ya dicen. Los decretos son compatibles con cualquier tipo de normativa, pero bueno, hay que ponerlo. Muchas personas, incluso en la reunión de presentación, muchas personas preguntaron si los decretos eran compatibles con la Ley de Islas Verdes. Claro que son compatibles, pero bueno, vamos a dejarlo claro. Ahora entraremos en esa fase, ahora con las correcciones que tengamos que hacer, irán sobre todo en el sentido de aclarar lo que ya el decreto permite, pero habrá que ponerlo más claro. Yo creo que eso es importante para que nadie tenga duda, ni las personas que tienen que ir afectadas, pero tampoco los técnicos, los ayuntamientos. Pero ya te digo, sobre todo las sugerencias van encaminadas a esa. Siempre la preocupación de cómo van a ser los pagos, la preocupación de si esto se puede combinar con otras cosas, que un decreto no afecta al otro. Bueno, vamos a aclarar todas esas dudas lo más que podamos. Y luego estamos haciendo también, ya con el decreto territorial lo hicimos, una reunión con los técnicos municipales insulares para explicar con el redactor del decreto cualquier duda que pudiera aclararse, porque eso también nos permite entender las dudas que puedan tener los técnicos para también aclararlas en el decreto. Estamos en esa fase ya prácticamente final para poder aprobarlo. Consejera, escuchaba el otro día al presidente del Cabildo Insular de La Palma, al señor Sergio Rodríguez, afirmar que efectivamente seguían trabajando para devolverle el valor real de lo perdido a los agricultores afectados. Pero había un matiz que a mí no me quedó del todo claro, por eso aprovecho para preguntárselo a usted, porque decía que se les compensará con un precio distinto a aquellos afectados que no han querido reconstruir porque finalmente pues, no cuentan con los recursos económicos o no se ven a lo mejor con los deseos, con el ánimo de poder hacerlo, porque lo que buscan tanto el gobierno como el cabildo es precisamente incentivar que se vuelva a reconstruir en suelo agrícola. ¿A qué se puede estar refiriendo el presidente del cabildo insular con esto de que se les compensará con un precio distinto? Bueno, lo primero es que en los decretos, nosotros necesitamos los dos decretos aprobados para poder hacer pagos. Ambos decretos, el urbanístico ya aprobado y el agrario cuando se apruebe, reconocen el derecho de las personas afectadas a ser compensadas económicamente por el valor de lo perdido, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos da la herramienta jurídica para empezar a pagar, lo que siempre dijimos que había que incluir en los decretos. Es verdad que el objetivo de la Consejería de Agricultura es que se recupere la mayor extensión posible de plátano. Sabemos que hay una zona por la imposibilidad de sembrar que no va a poder ser, pero sí pueden llevarse el derecho a hacer su finca en otro lugar donde sí puedan.
no más grande, pero sí por lo menos la que tenían. Pero es verdad que el espíritu de la Consejería de Agricultura es que se recupere lo más posible. Muy bien, eso nosotros lo entendemos. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque una persona, nosotros vamos a pagar, en el caso de Agricultura, hay un precio tasado por la Dirección General de Agricultura de la pasada legislatura, que además en la pasada legislatura la consejera de Agricultura incluso lo dijo públicamente, lo de 44,06 euros por metro cuadrado, para pagar el valor de las fincas bajo la lava. Y cuando hablo de fincas hablo de cualquier tipo de finca, no solo me refiero a los plátanos. ¿Por qué va a ser distinto? Porque las personas que quieran recuperar la parte agraria referida al plátano o a cualquier otra finca que tuviera otro tipo de infraestructuras comunes o no comunes, requerirán de una ayuda extra de la Consejería de Agricultura. Es decir, quien tenía una finca, nosotros el precio es lineal, así está aprobado. Quien tenga que recuperar una finca, que tenga un depósito, o que dé agua, o que tenga un invernadero, o que tenga, yo qué sé, cualquier infraestructura anexa que sea, que no tenga que ver con la finca en sí, pues tendrá que tener una línea directa de la Consejería de Agricultura de ayuda económica para poder sacarla adelante. Por eso va a ser diferente. ¿Va a serlo para los aguacates? Pues depende. Si en los aguacates había esas infraestructuras, sí, si no. El precio lineal es el 44,06. Eso, en ese caso, pagaremos desde la Consejería de Presidencia. Tenemos los 150 millones de euros que están en el plan de pagos de este año. Y lo que tenemos que decidir, y es verdad que eso todavía no está cerrado, es cómo empezamos a pagar. Necesitamos los 2 decretos aprobados porque reconocen el derecho a pagar. Y a partir de ahí, ¿por dónde empezamos? 150 millones no da para pagar todo, hemos dicho 150 cada año, y tenemos que priorizar. Bueno, pues en ese sistema de priorizar, es verdad que siempre defendimos, durante estos 2 años, siempre defendimos que, hombre, las viviendas habituales, lo lógico es que se cobren primero, pero también entendemos que hay que hacer una mezcla entre viviendas habituales y a lo mejor algo de la parte agraria. Bueno, en eso estamos decidiendo, no será solo una decisión nuestra, yo espero que podamos por lo menos explicarla y valorarla conjuntamente en algunas reuniones para poder decidir todos juntos, pero sí es verdad que a mí en algunas reuniones hay personas que me han trasladado, oye, yo quiero cobrar el primer año porque el segundo ya veremos si hay. Bueno, nosotros nos hemos comprometido, el Gobierno de Canarias ha comprometido durante los 4 años de esta legislatura 50 millones de euros anuales. El Gobierno de España, en el acuerdo que tenemos firmado, el acuerdo de gobernabilidad firmado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez, igual que lo firmamos para la investidura de Feijóo, se firmaron 100 millones para la reconstrucción de La Palma anuales, por lo tanto, lo que tienen es que cumplir el acuerdo. Para los presupuestos del año que viene, para los de este año 2024, que previsiblemente todo el mundo apunta que pueden aprobarse entre abril y mayo, estarán pintados los 100 millones del año 24, eso haría que en este año tenemos los 100 millones del 23 porque se ingresaron, firmamos en diciembre, pero se ingresaron en enero, los 50 del Gobierno de Canarias del año 24 y los 100 del año 24 del Estado. Se le podía dar un empujón muy grande a los pagos, y eso así durante 4 años. Yo entiendo que todo el mundo quiere cobrar el primer año, pero siempre dijimos que era un plan plurianual de pagos a 4 años. Y como es a 4 años, pues tenemos que priorizar dónde pagamos primero. Y en esa fase estamos en este momento. Consejera, ¿fue productiva esa reunión, ese encuentro de la comisión mixta que se celebró hace una semana y media con el señor Ángel Víctor Torres? Bueno, fue yo no había estado nunca en una comisión mixta, entiendo que esta fue más bien de balance de lo que se había hecho y de decir, vamos a empezar otra vez, ¿no? No es que se tomara ninguna decisión nueva allí, porque no se tomó, y también es verdad que el ministro Torres, en cuanto a las nuevas decisiones que tienen que ver con los dineros, lo postergó todo a la negociación del presupuesto. Al fin y al cabo es un acuerdo político entre Coalición Canaria y el Partido Socialista y entiendo que lo quieren llevar a negociación política. Está claro que los 100 millones están dentro de la agenda canaria firmada, y el resto de aspectos, por ejemplo, el 60% del IRPF para La Palma para los 4 años está dentro de la agenda canaria, algo que en este momento el Estado, a través de la Agencia Tributaria Estatal, sigue sin colocar la famosa casilla esta que tiene que poner de residente en La Palma y que por eso no se está cobrando mensual. Pero nosotros en la negociación de los presupuestos vamos a pedir que los meses que no vayan mensual de este año, es decir, enero no ha ido mensual,
febrero, como no la coloquen, no irá mensual. Bueno, pues los meses que no vayan mensual se devuelvan en la renta del año que viene, de manera que no se pierdan. Es decir, que ese dinero al final es de los palmeros, porque está acordado, está aprobado, pues tendrá que devolverse en renta, y a partir de que se coloque la casilla famosa esa, pues entonces lo hagamos mes a mes en la nómina. Eso es un acuerdo político. Ellos saben que, igual que se ha incluido lo del reparto de los menores no acompañados, menores no inmigrantes acompañados, bueno, pues hasta ahora no tenemos motivos para creer que no se vaya a cumplir. Vamos a esperar la negociación de los presupuestos y a que eso se pinta ahí. Pero de una u otra forma, tanto el presidente Feijóo, el que iba a ser presidente Feijóo, y el presidente Sánchez se comprometieron a firmar la agenda canaria. Este uno, este otro, tendrá que cumplir si quiere nuestro apoyo. Consejera, retomando el tema del borrador del decreto agrícola, usted sabe que también hay cierta polémica, o más bien cierta inquietud entre los agricultores, sobre todo con el tema de que se haga por iniciativa privada. Es cierto que con financiación pública. El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, el señor Narváez Quintero, expresaba el otro día en el Salón de Consejeros del Cabildo Insular de La Palma que, bueno, realmente la iniciativa privada no necesariamente tenía por qué encarecer ese proceso de reconstrucción, es decir, que la vida había subido, que los costes habían subido y que daba un poco igual tanto si era por iniciativa pública como por iniciativa privada. Yo no sé si coincide usted con las declaraciones del señor Quintero. Bueno, yo me entiendo que se refieren a la concentración agraria. Nosotros siempre defendimos que hubiera 3 opciones sobre la mesa, pero nunca defendimos la concentración agraria pública. Durante 2 años, y de hecho durante 2 años con todas las personas que hablamos, nunca nadie nos trasladó la necesidad de que hubiera concentración agraria pública. La concentración agraria pública, ya en aquel momento lo decíamos y lo seguimos diciendo, es absolutamente inviable en estos momentos para nosotros. Una concentración agraria pública que, tal y como estaba planteada en el decreto agrario del gobierno anterior y cuantificada por la Consejería de Agricultura, estaba en torno a los 400 millones de euros. No estamos hablando de 100 y pico millones, estamos hablando de 400 millones de euros. Segundo, plazo mínimo para sacarla adelante 10 años. No lo decía yo, lo decían los técnicos de la Dirección General de Agricultura y lo decían los redactores del decreto agrario, tal y como estaba en la pasada legislatura. Europa mantiene las ayudas del POSEI, hasta las mantuvo el acuerdo con el gobierno saliente, era hasta diciembre del 23. El consejero Narváez Quintero tuvo que irse en noviembre, creo que fue, a Bruselas a intentar negociar, mantener el POSEI, porque iba a haber algo sembrado, pero Europa no entendía esperar 10 años. Lo que pasa es que esa parte el gobierno saliente no la obvió en todo este proceso. Igual que obviaron las advertencias que había hecho Europa, la Dirección General de Agricultura de Europa, sobre sus preocupaciones y dudas acerca de la concentración agraria que duraba 10 años, la pública. Bueno, llegados a este punto, tenemos que blindar las ayudas de Europa en tanto la gente quiera recuperar las fincas. Si no quieren recuperar las fincas, tendrán que devolver el dinero, porque eso lo firmaron en la pasada legislatura. Y ahora, si alguien quiere, por algún motivo, reunirse porque tienen pequeñas cantidades de suelo o porque hay una cooperativa a la que le interesa liderar esto, pues podrán hacerlo con una concentración privada. La ley que regula esto establece que puede haber concentración pública y concentración privada. Bueno, pues será privada, no solo el gobierno pondrá el dinero y la parte administrativa, que es lo que más cuesta hacer esto, la podrán hacer las cooperativas o los particulares unidos, que serán al final la minoría, porque en todo este proceso siempre ha sido la minoría el que quería la concentración. Y el resto cobrarán su dinero, muchos incluso solo con ayudas de la Consejería de Agricultura han ido sacando adelante fincas en los bordes de coladas. Bueno, pues cobrarán el dinero y lo pondrán en los plátanos o donde lo quieran poner. Porque nosotros siempre hemos defendido que, oye, hay que recuperar el sector del plátano, sí, hay que recuperarlo, pero la gente hay que darle la opción ahora de cobrar el valor de lo perdido y poner el dinero donde quieran ponerlo. En otro sector, en otra actividad, en otro producto agrario, en lo que quieran. Y esto para nosotros es muy importante, porque lo que queremos es que la gente recupere proyectos de vida. Lo que no podemos empecinarnos es a aplazar a 10 años la posibilidad de recuperar proyectos de vida. Cuando hablamos de borrador, es cierto que lo más positivo de un borrador es que es un documento vivo, es un documento que se puede modificar. Sobre todo se lo digo porque cuando atendemos a ciertas también sugerencias o ciertas demandas, por ejemplo, de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, pues han afirmado desde ASPA que este decreto frustra las expectativas del sector porque incentiva el abandono de la actividad agrícola. ¿Por qué cree usted que tienen estos sentimientos o este sentimiento desde ASPA?
No lo sé, yo respeto la opinión de la directiva de ASPA, al final quien habla es la directiva, está claro. Yo respeto su opinión, creo que el presidente de ASPA lleva mucho tiempo vinculado al sector agrario y él entenderá perfectamente por qué lo dice. Ellos defendían mucho el decreto agrario anterior, de hecho, nada más tomar posesión, todavía estábamos en julio, llevamos 7 meses en el gobierno. En julio del año pasado, nada más tomar posesión, yo recuerdo una nota de prensa de ASPA exigiéndole al gobierno que aprobara el decreto que se había dejado hecho tal y como estaba, que no teníamos que corregir nada. Bueno, nosotros nunca defendimos el decreto como estaba y siempre fuimos muy claros en esto. Lo que queremos es que haya actividad lo antes posible, lo que queremos es que la gente elija y lo que queremos además es que tengas las 3 opciones, continuar, no continuar o decidir poner eso en una concentración agraria si quieres. Y precisamente lo que queremos es que la gente tenga la posibilidad de ser libre y elegir. Y si usted quiere seguir con el plátano, sigue, pero no sigue obligatoriamente. Y si usted quiere seguir con los aguacates, sigue, pero no sigue obligatoriamente. No lo entiendo, pero bueno, yo ya te digo, totalmente respetable para mí y supongo que nos harán sugerencias al decreto agrario, pues se estudiarán, lo que sea viable se pondrá. Si es un cambio absolutamente total para volver al decreto que hizo el gobierno en la pasada legislatura del Partido Socialista, pues no es lo que vamos a hacer. Pero si son cosas que pueden mejorar el decreto, sin lugar a dudas se tendrán en cuenta y todo lo que se puede incorporar se incorporará. Consejera, ¿y cuáles son los siguientes decretos que tenemos por delante, los siguientes pasos que hay que dar? Bueno, una vez aprobado nosotros tenemos bastante perfilado ya el decreto de vivienda pública de otro tipo de suelos. Ese decreto de vivienda pública nos va a permitir, el Gobierno de Canarias, aprobaremos en el Consejo de Gobierno del próximo lunes un decreto de vivienda pública para toda Canarias. Nosotros necesitábamos uno específico para La Palma que vaya un poquito más allá, porque especialmente en la zona del Valle había municipios, salvo Tazacorte, que sí tenía un suelo habilitado y que se lo cedió el Gobierno de Canarias a la pasada legislatura, y es el proyecto que ya está adjudicado para la construcción de 160 y pico viviendas. Los Llanos y El Paso tenían problemas con los suelos. Si vamos por el procedimiento normal, el ordinario, tardaríamos bastante tiempo en habilitar esos suelos, y lo que hemos hecho con el decreto es habilitar suelos en Los Llanos y en El Paso para poder hacer vivienda pública, pero también otro tipo de viviendas, y después habilitar también suelo en algunos otros municipios de la isla para bajar la presión en el valle. Intentamos, cuando se aprobó el decreto 122, la primera vez que se aprobó, se blindó solo a los municipios del valle y generó una presión sobre los suelos absolutamente innecesaria en aquel momento, y lo dijimos muchas veces: no lo aprueben solo para el valle, ábranlo toda la isla, porque eso generará que se desinfle la presión, que los precios no sean tan altos, etcétera. Bueno, creemos que es importante habilitar también suelo a través del decreto en algún otro municipio de la isla para conseguir bajar la presión en el valle y también que la gente elija. La inmensa mayoría se quedará aquí, está claro, pero no podemos negar que también hay gente que nos ha trasladado, pues su voluntad de igual moverse a otro sitio de la isla. Bueno, se habilitará. Ese es específico para La Palma, pero también entramos en el decreto de vivienda pública que se aprueba el lunes, que es el genérico para Canarias, y también se está trabajando con Visocan y con el ICABI para la construcción de viviendas en La Palma. Y nosotros en este momento, desde nuestra consejería, estamos trabajando en una medida específica solo para La Palma, para poder agilizar el tema de viviendas en el Valle de Aridane, que no tiene nada que ver con el decreto del que estamos hablando, para poder hacerlo en colaboración, Gobierno, Cabildo, Visocan. Estamos perfilando eso. En cuanto esté, pues creemos que también nos va a ayudar a que los plazos sean bastante más cortos. Consejera, por último, ya para despedirnos, pero no menos importante y además cambiando radicalmente de tema, aprovecho la oportunidad para preguntarle qué opinión le merece cuando el presidente del Cabildo del Hierro, el señor Elpidio Rodríguez, por ejemplo, dice públicamente que a lo mejor La Palma no ha sido lo suficientemente solidaria con el tema del fenómeno migratorio. Estamos hablando sobre todo de los menores extranjeros no acompañados. Es decir, el presidente del Cabildo Insular de La Palma ha tildado estas declaraciones de muy mal gusto, incluso ha dicho que el albergue de Punta Llana cuenta con 30 plazas alojativas, pero no sé, a lo mejor esta rivalidad que pueda haber entre islas hermanas, que al final deben atajar un problema común que afecta a todas. Bueno, yo creo que han sido desafortunadas las declaraciones del presidente del Cabildo del Hierro, entre otras cosas porque no es cierto que la isla de La Palma nos haya ofrecido para acoger a menores no acompañados. Eso no es cierto. Otra cosa es que los recursos que puede ofrecer son los que tiene. No puede ofrecer más allá de donde no hay. En esta isla no hay ninguna infraestructura del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España
construida específicamente para el tema de los menores no acompañados o de los migrantes. Es verdad que el Gobierno de España, a través de la delegación, ha traído a La Palma en momentos puntuales a algunos sitios de la isla, albergues, etcétera, o incluso viviendas turísticas, a un grupo de personas migrantes porque no cabían en ninguna otra isla, como no podía ser de otra manera. Se han trasladado, las derivaciones de personas adultas migrantes se están produciendo como máximo en 12 días, están entre los 6 y los 12 días, y esto hay que reconocerle que el Gobierno de España está cumpliendo con lo que se comprometió con nosotros, que no iban a estar más de 12 días en Canarias, de manera que se fletan aviones que una vez pactado con otras comunidades autónomas, se llevan a otras comunidades autónomas. En cuanto a los menores, el problema es distinto. Yo creo que son totalmente desafortunadas y el Cabildo ha ofrecido lo que puede ofrecer, ha ofrecido lo que es propio del Cabildo, incluso ha planteado la posibilidad de habilitar, porque es verdad que es un sitio que es enorme y que cabría, el fuerte que está en Breña Baja, pero no lo decide el Cabildo, ni lo decide el Gobierno de Canarias, esto corresponde al Gobierno de España. Bueno, pues tienen ahí una instalación que podrían habilitar para poner a personas si lo necesitaran. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor hasta una pregunta, una respuesta sacada de contexto, entiendo que pudo ser por parte del presidente del Cabildo del Hierro, pero yo creo que el presidente del Cabildo de La Palma lo ha explicado. Y creo que nosotros como palmeros y palmeras tenemos que agradecer mucho la solidaridad de todas las islas, de toda España y casi te diría que del mundo, porque no podemos olvidar nunca el movimiento solidario y social que se montó a raíz del volcán. Eso lo tendremos que agradecer toda la vida. Si hay una persona que ha agradecido eso, ha sido el presidente del Cabildo de La Palma siempre. Por lo tanto, yo creo que lo del presidente del Cabildo del Hierro fue un lapsus temporal y habrá que dejarlo en eso. Consejera, la estaba ya despidiendo y justamente me acordé en este momento de que el pasado viernes usted visitó los trabajos de excavación en el municipio de Fuencaliente, ¿no? Todos estos trabajos que se están haciendo para intentar, bueno, buscar esas fosas de represaliados por la guerra civil. ¿Usted cree que pueda ser ya una oportunidad para no solo darle descanso a todas esas personas o esos familiares que perdieron a estas personas durante la guerra, que puedan encontrar respuesta, que se pueda incluso hasta dignificar la muerte, la vida de esas personas? Bueno, yo creo que eso se hizo el viernes, se hace dentro de los trabajos de memoria democrática y tenemos fondos del Gobierno de Canarias propios y fondos del Gobierno de España. Yo creo que este tema, en general, creo que está asumido, normalizado. Normalizado me refiero al dolor. Al final eso ya pasó, la gente lo ha asumido bien con el paso de los años, pero no podemos nunca olvidar el dolor que causó. Y cuando pasan cosas como estas de dolor, cosas que nadie se buscó pero pasaron, porque las circunstancias fueron las que fueron, pues llega un momento cuando se puede, que lo que tenemos es que dignificar, como bien dices tú, y hacer un poquito de justicia, aunque sea social, con las personas que no tuvieron la oportunidad de poder defenderse en aquel momento. Sobre todo por sus familias, por los que han quedado, por a lo mejor ese recuerdo equivocado que quedó en algún momento, en hijos, en nietos. Bueno, es un gesto que creo que como sociedad le debemos a esas personas, que es verdad que han sido los grandes... yo creo que los grandes que tenemos que admirar es a las familiares de esas personas, porque han sabido superar en el tiempo, dentro de su normalidad, por eso lo decía, en el día a día, el dolor de algo que había pasado, sin buscar más que intentar dar un recuerdo digno a sus familiares, y eso, como gobierno, tenemos que valorarlo y además intentar hacer esa justicia social. Lo que se está intentando es, en un proyecto que ya inició, y eso lo quiero recordar, el Cabildo Insular de La Palma fue La Palma la primera isla en hacer excavaciones. Lo hizo siendo presidente José Luis Perestelo, lo continuó Guadalupe González Taño. Son las únicas excavaciones que se hicieron en aquel momento, y en el Gobierno de Canarias las hemos retomado en dos proyectos distintos que se están trabajando a la vez, en una zona de Fuencaliente donde la memoria de algunos que ya nos dejaron, una persona al que le tengo mucho cariño, de Montes de Luna, que desgraciadamente ya no está con nosotros, recordó y recordaba de cuando era pequeño que sabía que allí había personas. De hecho, se encontraron en una de las excavaciones restos de personas, y se está trabajando en intentar hacer eso, en intentar entregarle a los familiares
con dignidad el recuerdo y la memoria de quienes ya no se podían defender. Y si no están los familiares, porque también desgraciadamente muchos han desaparecido, bueno, que como sociedad podamos decir, esto existió, lo vivimos, hay que hacer justicia social y hay que seguir viviendo. Y creo que esto es lo que hemos intentado con esto, seguiremos haciéndolo. Hay otras islas donde también se sabe por la memoria de algunas personas que puede haber, y esa memoria también la vamos perdiendo porque las personas van falleciendo, y creo que como personas, y yo creo que si algo nos pincha en el corazón es cuando la gente lo ha pasado mal o sufre, y esto, si se puede reparar, en lo más mínimo hay que repararlo. Desde aquí vaya, por supuesto, nuestro máximo respeto a todas esas personas que fueron asesinadas simple y llanamente por pensar diferente. Consejera, muchísimas gracias por este ratito. Muy amable. Muchas gracias a ti, saludos para todos.